Realizar una clase en cualquier ámbito parece sumamente fácil. Sin embargo, no es así, pues todo debe de llevar un proceso. Es decir, debe de cumplir con ciertos pasos y características para que pueda ser aprobada por directivos y así llevarse a cabo en el aula. A este proceso se le llama planeación. Concretamente, ¿qué es una planeación? La planeación didáctica es el plan de trabajo que contempla los elementos que intervendrán en las estrategias de aprendizaje, organizándolas de manera que faciliten el desarrollo de sus capacidades metacognitivas, adquisición de competencias y modificación de actitudes en el tiempo disponible durante el curso. Pero ¿cómo es que se lleva a cabo una planeación? ¿Y qué características debe de tener? Bien, existen muchos formatos para poder desarrollar una planeación, pero aquí mostraremos un ejemplo. Se divide en 3 apartados: datos generales, plan de clase y marco teórico. En primer lugar se deben incluir los datos esenciales de presentación. En el encabezado va el nombre de la institución, seguido del turno, las ST, que es la clave de centro de trabajo, y el ciclo escolar. Posteriormente pondremos los datos de identificación, la zona escolar a la que pertenece la escuela, el nombre del docente titular, el periodo, es decir, qué fechas abarcará nuestra semana en el plan de clase, nuestra asignatura, que en este caso manejaremos la asignatura de física en secundaria, y el grado y el grupo en el cual impartiremos la clase. Procedemos a colocar abajo la descripción del segmento curricular a desarrollar, es decir, los elementos normativos, los cuales deben de ser extraídos del plan y los programas de estudio para la educación básica vigentes. ¿Pero qué son estos apartados? A continuación te explicaré en qué consiste cada uno. Los principios pedagógicos son condiciones esenciales para la implementación del currículo, la transformación de la práctica docente, el logro de los aprendizajes y la mejora de la calidad educativa. Estos son los que sustentan al plan de estudios. El perfil de egreso constituye el elemento referencial y guía para la construcción del plan de estudios. Se expresa en competencias que describen lo que el egresado será capaz de realizar al término del programa educativo y señala conocimientos, habilidades, actitudes y valores involucrados en los desempeños propios de su profesión. Como dijimos en un principio, esta planificación se centra en la materia de física. Por lo cual el siguiente punto son los propósitos del estudio de la física para la educación básica. Es decir, que busca desarrollar la materia con el trabajo conjunto de los estudiantes y el docente durante todo su trayecto escolar en educación básica. Algo más específico son los propósitos del estudio de la física para la educación secundaria. Pues, al igual que el punto anterior, busca desarrollar la materia con el trabajo conjunto de los estudiantes y el docente, solo con la única diferencia que se centra solamente en el trayecto de la educación secundaria. Finalmente tenemos al enfoque de la física, el cual se orienta a dar a los alumnos una formación científica básica a partir de una metodología de enseñanza que permita mejorar los procesos de aprendizaje. Seguimos con las competencias generales de la educación básica y las competencias de la física. ¿Pero qué es una competencia educativa? Bien, pues una competencia es el conjunto de comportamientos socioafectivos y habilidades cognitivas, psicológicas, sensoriales y motoras que permiten llevar a cabo de forma adecuada un desempeño, una función, una actividad o una tarea. Este concepto es multidimensional e incluye distintos niveles como saber, datos, conceptos, conocimientos, saber hacer, habilidades, destrezas, métodos de actuación, saber ser, actitudes y valores que guían el comportamiento, y saber estar, capacidades relacionadas con la comunicación interpersonal y el trabajo cooperativo. En otras palabras, la competencia es la capacidad de un buen desempeño en contextos complejos y auténticos. Se basa en la integración y activación de conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes y valores. Ya aclarado este punto, en la planeación se anotan las competencias generales de la educación básica, las cuales se enfocan en el desempeño que debe de alcanzar el alumno durante su trayecto escolar en educación básica, mientras que las competencias de la física van enfocadas en cómo se debe de lograr el desempeño adecuado del alumno en la materia. Posteriormente al final va el campo de formación, los cuales organizan, regulan y articulan los espacios curriculares, tienen un carácter interactivo entre sí, y son congruentes con las competencias para la vida y los rasgos del perfil de egreso. También insertamos la metodología, que es uno de los elementos fundamentales que componen el currículo y se entiende como el conjunto de estrategias, procedimientos y acciones organizadas y planificadas por el profesorado, de manera consciente y reflexiva, con la finalidad de posibilitar el aprendizaje del alumnado y el logro de los objetivos. Luego colocamos el método o los métodos, que es la ordenación de los recursos, técnicas y procedimientos con el propósito de dirigir el aprendizaje del alumno. Después va el eje, el cual se define como el conjunto de temáticas que organizan un plan. Funcionan como una guía que orientará el recorrido formativo de los alumnos y engloban competencias específicas así como las rutas de aprendizaje para lograrlas. Finalmente colocamos el tema que se estudiará durante la sesión, el cual viene marcado en nuestro plan y los programas de estudio para la educación básica vigentes.
Un plan de clase funciona entonces como una guía para los profesores, ya que en él se cuentan los pasos a seguir durante el curso, la secuencia de contenidos que se va a enseñar, la forma en que se presentará cada tema, los métodos y las actividades de evaluación, entre otras cosas que se deseen añadir. El plan de clase debe de contener las siguientes características: la fecha en la que se desarrollará la sesión, el aprendizaje esperado que se debe de alcanzar en dicha sesión, la transversalidad, es decir, con qué materias tiene relación el tema de la sesión y explicar el porqué de esa relación, el propósito de la sesión, el nombre de la actividad, evidencia o producto que el alumno debe de entregar durante o al final de la sesión, la situación didáctica o pregunta generadora, la cual será el punto de partida del estudio del tema, y finalmente se anota qué propósito tiene la actividad que desarrollará el alumno. Posteriormente tendremos cómo se espera que se desarrolle la sesión dentro del aula, teniendo en primer lugar 3 momentos: inicio, desarrollo y cierre, otorgándole a cada momento un tiempo determinado de acuerdo a la duración de la sesión. En el inicio normalmente se realizan actividades rutinarias, como el pase de lista, y dentro de este se pueden desarrollar actividades como recoger tareas o checar el material solicitado durante la clase anterior. Lo recomendable es que solo se emplee un máximo de 5 minutos. Posteriormente tenemos el desarrollo, que es el punto en donde toda la teoría o la práctica se desarrollan y cada docente tiene su manera distinta de llevar a cabo su clase. Normalmente se ve la teoría, se desarrollan ejercicios en el cuaderno o instrumento de aprendizaje, y en el caso de la práctica se desarrolla la experimentación. Aquí se emplean los materiales que sean más adecuados tanto para los alumnos como para él, y aunque se plasme en el plan de clase qué pasos o puntos se buscan desarrollar, siempre hay sucesos o momentos que pueden cambiar el rumbo de lo planificado por más mínimo que sean. Si es una sesión de 1 hora, se recomienda un tiempo de 35 minutos, mientras que si es una sesión de 2 horas, se recomienda ampliar hasta a 75 minutos. Finalmente está el cierre, donde principalmente se evalúa el desempeño que tuvo el alumno durante la sesión. Para llevar a cabo dicha evaluación se requiere algún instrumento evaluativo que señale qué fue lo que logró alcanzar el alumno de acuerdo al propósito, las competencias y otros aspectos marcados para la sesión. En su mayoría se evalúa de forma cuantitativa de acuerdo a las cualidades señaladas anteriormente, aunque este proceso se lleva con el tiempo que resta de la sesión. Muchas veces el docente aún termina este proceso en horas que no tiene clase o en su hogar. Cada uno de estos 3 momentos se divide en 3 fases. Secuencia didáctica, es decir, las actividades que desarrollarán el docente y los alumnos en el aula o incluso en otros espacios. La evaluación que llevará a cabo el docente en la sesión, donde tendrá evaluaciones de conceptualización, de proceso y de actitud. Finalmente está la evidencia, donde se anota el o los productos que el alumno debe de entregar, además de un apartado de observaciones que el docente anota en el desarrollo de la sesión. Esto de acuerdo a sucesos que pasan o que pueden pasar. Es como un apartado de notas. Finalmente tenemos este punto, donde el docente investiga en diversas fuentes bibliográficas y cibergráficas toda la información elemental y necesaria para tener los conocimientos, poder transmitir dichos conocimientos a sus alumnos y resolver las dudas que surjan. Se recomienda que se usen imágenes que expliquen lo que se escribió en este apartado. Solamente como datos de identificación se escribe al principio la fecha de la sesión, el aprendizaje esperado y el énfasis, es decir, el realce, la entonación o acento que se da a un ciclo de programa, que resulta de una confrontación entre el diagnóstico efectuado y los objetivos de la unidad que se han fijado, mientras que en el final se escribe el material de consulta, citado en formato APA o los URL de donde se extrajo la información. Ya como último requisito se colocan los anexos, es decir, el material didáctico que se ocupará durante la sesión, vídeos, simuladores, presentaciones de PowerPoint o documentos en Word, PDF o Excel, además de las actividades que realizarán los alumnos, con y sin respuesta.